Muchos compañeros, les vamos a presentar lo que es nefropatía diabética. Somos los guardianes de Lorena y vamos a comenzar. Pues este es nuestro índice y vamos a comenzar. Primero comenzando, pues vamos a tener lo que es ¿qué es la nefropatía diabética? Vamos a tener que estos son cambios renales como consecuencia directa, pues de lo que es la diabetes, ¿no? A causa de una hiperglucemia, lo que es crónica. Entonces va a consistir en lo que es la aparición de lo que es una albuminuria, hipertensión, un incremento de la progresión de la proteinuria y pues la disminución progresiva de la función renal. Aquí lo que podemos ver en la imagen pues es cómo funciona todo el sistema del riñón normalmente, y acá podemos ver todos estos cambios que es producido a causa de lo que es la diabetes crónica. Pues esto, como les mencionaba, pues es una manifestación crónica y tardía, más temida de lo que es la diabetes. Para comenzar, pues tenemos lo que es la epidemiología. Esto vamos a tener que puede ser causado de 15 a 20 años después de que se presente ya sea una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Es más común en lo que es una diabetes tipo 1 en un 30 a 40%, pero también puede suceder una diabetes tipo 2 que en un 20 a 30%. En lo que tenemos de carga global, en lo que pasa en el mundo, pues sabemos que la diabetes pues, es de las enfermedades más comunes que tenemos aquí, principalmente en México. Va a afectar sobre todo a 36 millones en lo que es el 2025, que pues principalmente vamos a tener lo que es la diabetes tipo 2. De los principales factores que vamos a tener, pues es del envejecimiento, la obesidad, el sedentarismo y pues nuestra dieta hipercalórica, junto con los malos hábitos como el tabaquismo. De esta enfermedad vamos a tener que la mortalidad en un estadio 4 o 3, pues es del 12% a 3 años. Y sobre todo casi el 50% pues va a ser por alguna falla cardiovascular. Pues de algunas estrategias que vamos a tener, pues es la detección precoz, el control multifactorial y pues el cuidado multidisciplinar. Bueno, ahora entrando ya a la fisiopatología, pues se conoce que el factor determinante para que se produzca esta enfermedad va a ser la presencia de una hiperglucemia crónica. Se sabe que esta va a ser la encargada de activar diversas vías metabólicas que nos van a inducir o nos van a llevar como resultado final a un daño estructural y a un daño en la función del riñón. Bueno, entonces, a pesar de que ya se conoce que necesitamos de la hiperglucemia y que es la principal determinante del desarrollo de la nefropatía diabética, aún no se conocen completamente los mecanismos por los cuales la hiperglucemia conduce a la lesión renal. Sin embargo, pues sí se han descrito la participación de diversos procesos. La que sigue, por favor. Bueno, uno de estos procesos es la vía de los polioles. En el factor de mayor importancia va a ser la aldosa reductasa, que es la primera enzima de la vía de los polioles. Esta se va a encargar de catalizar la reducción de una amplia variedad de compuestos carbonilo a nivel del citosol. Esta enzima va a tener una muy baja afinidad por lo que es la glucosa. Entonces, esta va a ser la forma en que esta vía del metabolismo se encuentra usualmente inactiva, con muy baja producción de citosorbitol. Sin embargo, cuando estamos en presencia de estados de hiperglucemia, con la consiguiente aumento de la glucosa intracelular, ¿qué va a suceder? Pues se va a activar la aldosa reductasa. Entonces, esto nos va a provocar una mayor cantidad de la producción de sorbitol y nos va a llevar a una disminución en la NADPH, que es la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Esta va a iniciar su propio proceso metabólico y va a inferir en la vía glicolítica normal. Bueno, entonces si tenemos esta hiperglucemia, el metabolismo de la glucosa por esta vía va a ser aproximadamente de un tercio del total. Posteriormente,
el sorbitol, por acción de la sorbitol deshidrogenasa, es metabolizado a fructosa. Entonces, a forma de resumen, van a ocurrir 4 fenómenos en este punto, que bueno, tenemos principalmente la producción de sorbitol, la producción de fructosa, la disminución del NADPH y el aumento del NADH, que posteriormente vamos a describir cuáles son sus implicaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ok, otro punto importante es que el sorbitol, como no difunde fácilmente a través de las membranas celulares, va a producir un aumento en la presión osmótica intracelular, lo cual nos va a dar un potencial daño tisular por edema celular. Entre las hipótesis más recientes se ha llegado a la conclusión de que la oxidación del sorbitol va a aumentar la relación NADH-NAD+, y esto nos va a inhibir la activación de la deshidrogenasa gliceraldehído trisfosfato, que ADPH por sus siglas. Y esto nos va a aumentar la concentración de triosafosfato. Al elevarse las concentraciones de este compuesto, ¿qué nos va a causar? Pues un incremento en la formación del metilglioxal, que es un precursor de los productos avanzados de la glicosilación, o por sus siglas AGES, y del diacilglicerol, que esto va a activarnos la proteína quinasa C, que a continuación les vamos a describir cómo participa en la fisiopatología. ¿A qué sigue? Ok, bueno, ahora la proteína quinasa C, esta enzima pues se va a encargar de fosforilar diversas proteínas que son responsables de la transducción de señales intracelulares, y además participa en la regulación de diversas funciones vasculares, como son la contractilidad, la proliferación celular y la permeabilidad vascular. En el contexto de la enfermedad renal diabética, la isoforma más importante va a ser la proteína quinasa CB2, que en un medio hipoglucémico va a aumentar sus actividades en las células endoteliales, que este proceso es mediado por el aumento en la síntesis de la DAG. Esta proteína quinasa CB2 también va a activar la fosfolipasa 2, nos va a aumentar la producción de prostaglandina C2 y la producción de tromboxano A2, que son factores que nos van a alterar la permeabilidad endotelial, y va a también modificar la respuesta a la angiotensina 2 en el músculo liso vascular. ¿Esto qué efectos van a tener? Bueno, pues nos va a generar una vasoconstricción y una alteración hemodinámica, nos va a aumentar la permeabilidad glomerular y bueno, nos va a producir una progresión a la proteinuria. Siguiente. Ahora tenemos el papel de los productos avanzados de la glicosilación o AGES. Estos se van a producir por un reordenamiento molecular que va a ocurrir de forma posterior a la unión de azúcares reductores, como es la glucosa, con diversas moléculas como las proteínas. Entonces, estas proteínas modificadas por los AGE van a encontrarse en diferentes niveles, como el plasma, también podemos encontrarlas en el compartimiento intracelular, también las podemos encontrar en la matriz extracelular y especialmente en la pared arterial, el mesangio, también las membranas basales glomerulares, los capilares sanguíneos y también la vasculatura retiniana. La afectación que va a derivar de estos va a ser una alteración de la estructura y el funcionamiento de las proteínas a las que se unen los azúcares. Siguiente, por favor. Ok, bueno, tenemos este imagen que es un diagrama, entonces es importante esta alteración de la estructura, ya que estas van a unirse a los receptores específicos que se expresan en diferentes localizaciones. Como vemos en la imagen, los AGEs llegan, se unen a diversos receptores y lo que nos van a producir van a ser inflamación y fibrosis,
Van a afectar a la matriz, a la membrana vasoglomerular y a las células mesangiales. Siguiente. Ok, bueno, ahora el rol del estrés oxidativo. Entiéndase por estrés oxidativo a aquella situación o circunstancia en la que existe un exceso de moléculas altamente reactivas con capacidad oxidante. Bueno, en este punto, la angiotensina 2, que es el principal efector en este sistema, como ya sabemos, es un potente agente vasoconstrictor que va a actuar regulando la hemodinámica sistémica y también va a tener un papel importante en la generación de efectos de su generación en el riñón. Entonces, bueno, pues su acción va a producir una vasoconstricción de las células mesangiales y un efecto vasoconstrictor predominante sobre las arteriolas eferentes. Esto nos va a producir un aumento de la presión intraglomerular y de la presión de filtración. Además, de estas acciones hemodinámicas, angiotensina 2 también tiene efectos no hemodinámicos, entre ellos su papel favorecedor sobre el crecimiento y la proliferación celular, así como la inflamación y la fibrosis. Siguiente. Bueno, otro punto importante también es el factor de crecimiento transformante beta, que es el que lo encontramos en la lista de factores de crecimiento. Este factor de crecimiento transformante beta va a tener una mayor capacidad de generación de fibrosis con una acción inductora mediante la síntesis de procolágeno y colágeno y también de generación de matriz extracelular e intersticial, así como también es encargado de la inhibición de la degradación del colágeno. También tiene un punto importante el factor del crecimiento endotelial vascular, o VEG, que pues su función principal es la de mantener la integridad y viabilidad del endotelio, pero se ha observado que en el medio hiperglucémico, aunque se favorece la producción del VEG, no es capaz de aumentar la angiogénesis. Entonces, una de las consecuencias que nos va a traer va a ser el aumento de la permeabilidad glomerular. También tenemos el papel del factor de crecimiento del tejido conectivo, que es el CTGF, que este nos va a favorecer el daño glomerular a través de un aumento en la producción de proteínas de la matriz extracelular y también de la inducción de cambios en la estructura del citoesqueleto. También es importante mencionar el papel de la inflamación, ya que aquí son importantes las citocinas inflamatorias, ya que nos van a determinar un grado de daño microvascular. Aquí tenemos la participación de la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y otras quimiosinas y mediadores inflamatorios. Estos nos van a producir un daño tubular e intersticial progresivo y es importante ya que pueden ser una diana terapéutica. Siguiente, por favor. Ok, ahora entrando ya a lo que es la lesión microangiopática renal. Sabemos que la nefropatía diabética va a involucrar diversos mecanismos, entre los cuales el principal es un daño progresivo de los capilares glomerulares debido al efecto sostenido de la hiperglucemia y otros factores metabólicos, que pues este nos va a producir un daño que compromete la función de filtración renal. También tenemos el aumento de la presión intraglomerular y en este punto pues la hiperglucemia y los factores asociados nos van a llevar a una alteración hemodinámica clave en el glomérulo. En este se va a producir una hiperfiltración y vasodilatación de la arteriola aferente y como consecuencia esto nos va a incrementar la presión hidrostática dentro del glomérulo, lo cual nos va a producir o nos va a desencadenar una serie de lesiones
estructurales crónicas, como es la proliferación mesangial y el aumento de la matriz mesangial. También nos va a producir el engrosamiento de la membrana basal glomerular, que esta va a ser causado por el depósito de colágeno y la acumulación de productos de glicación avanzada. También tenemos la esclerosis glomerular, que esta pues nos representa el estadio final del daño crónico y se caracteriza por la sustitución de tejido funcional por tejido cicatricial. Siguiente. Ok, bueno, ocurren tres cambios principales en el glomérulo. Entre los hallazgos histológicos más comunes y característicos tenemos la proliferación mesangial, que forma el 90% de los casos, y en este vamos a obtener un aumento del número de células mesangiales y de la matriz mesangial dentro del glomérulo. También tenemos el engrosamiento de la membrana basal glomerular, así como la glomerulosclerosis, que como ya vimos, en este pues se sustituye el tejido glomerular funcional por tejido cicatricial. También tenemos la lesión de Kimmel-Wilson, o también llamada glomerulosclerosis nodular, que esto va a ser un hallazgo específico o patoneumónico de la nefropatía diabética. Entonces, esto va a tener una prevalencia que se observa entre el 30 y el 40% en los pacientes con nefropatía avanzada. Y bueno, dentro de la morfología, esta consiste en la formación de nódulos mesangiales, eosinófilos y acelulares que se localizan predominantemente en el centro de los lóbulos glomerulares. Otros cambios crónicos que se asocian van a ser los cambios vasculares, entre los cuales tenemos la hialinización de la pared de las arteriolas aferentes y aferentes, en estos casos la ilianosis de la arteriola eferente, y es particularmente distintiva de la diabetes. También tenemos los cambios túbulo-intersticiales, en donde tenemos una atrofia tubular, en la que tenemos disminución del tamaño de los túbulos renales, y la fibrosis intersticial, que es la acumulación de tejido conectivo en el espacio entre los túbulos, lo que nos va a reflejar el daño crónico. Siguiente. Y bueno, pues aquí tenemos dos imágenes al microscopio de un glomérulo normal y uno donde tenemos glomerulosclerosis nodular. Y como ya vimos, en una vamos a tener presencia de nódulos mesangiales eosinófilos y celulares que se van a localizar en el centro de los lóbulos glomerulares. Siguiente. Ok, ahora entrando ya a la clasificación histopatológica, tenemos 4 clases. La clase 1 nos habla de un engrosamiento de la membrana basal glomerular. La clase 2 nos habla de una expansión mesangial moderada o grave. La clase 3 ya nos habla de una esclerosis nodular o la lesión de Kimmel-Wilson. Y la clase 4 nos habla de una glomerulosclerosis diabética avanzada. Siguiente. Y ahora sí, pues, ¿cuál va a ser la presentación clínica clásica de la nefropatía diabética? Bueno, como principal factor o principal punto es la proteinuria persistente. Esta va a comenzar con una microalbuminuria que puede evolucionar a una proteinuria franca. Posteriormente vamos a tener un aumento en las presiones, llegando a la hipertensión arterial, que va a ser consecuencia de este daño renal. Y también como tercer dato vamos a tener el deterioro progresivo de la función renal.
en donde vamos a tener una disminución del filtrado glomerular que nos va a llevar hacia una enfermedad renal crónica avanzada. Bueno, si bien el diagnóstico, pues principalmente se va a hacer con el diagnóstico de diabetes, ¿no? O sea, una persona con nefropatía diabética, pues tiene que haber tenido el diagnóstico previo de diabetes, ya sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Y pues la nefropatía diabética básicamente va a ser el conjunto de las complicaciones que trae consigo la diabetes. Entonces, como ya vimos con anterioridad en la fisiopato, pues todo la presión alta, la hiperglucemia, todos los factores que están involucrados dentro de la diabetes, pues va a desencadenar esta nefropatía diabética. Entonces, aquí tenemos este diagrama, el cual nos demuestra como la evolución natural de lo que va a ser la nefropatía diabética. En un inicio preclínico, o sea, donde el paciente tiene diabetes, pero aún no pues aún no presenta síntomas clínicos, va a haber cambios funcionales en donde va a aumentar la tasa de filtrado glomerular, la albuminuria va a ser reversible y va a haber un pequeño aumento del tamaño renal. Después, a los 2 años, aún en etapa preclínica, ya van a empezar los cambios estructurales con aumento de grosor de la membrana basal capilar y la expansión mesangial. Ya para los 5 años, o sea, después del diagnóstico o de tener diabetes, básicamente, existe la aparición de microalbuminuria, que aquí esto ya nos va a demostrar que hay un inicio de la disfunción endotelial. Y después de esos 5 años va a ser cuando va a iniciar como la lesión renal con una nefropatía temprana, en donde va a haber una elevación de la presión arterial, una hiperfiltración y una microalbuminuria. Ya después, cuando está el periodo clínico, que son cuando ya se da esta sintomatología, que ya hay como evidente lesión clínica, pues va a haber una proteinuria establecida, un agravamiento de la hipertensión y ya vamos a considerar una nefropatía avanzada con altos niveles plasmáticos de creatinina, con aumento de la proteinuria y un descenso del filtrado glomerular. Y pues se dice que dentro de 20 a 30 años que después de la diabetes, de tener diabetes, pues va a haber una insuficiencia renal, que esto es relativamente, por así decirlo, no tan certero, porque pues sabemos que los pacientes diabéticos que tienen mal control glucémico, que tienen mal control de la hipertensión y todo esto, pues este lapso de tiempo se va a reducir a la mitad, ¿no? Entonces, si es en 20 a 30 años, pues en un paciente que no toma las medidas preventivas o no toma las medidas de cuidado de su diabetes, pues este tiempo se va a cortar. Siguiente. Entonces, los laboratorios que se van a pedir y que, o sea, pueden alterar como nuestro diagnóstico, básicamente, pues va a ser la diabetes descompensada, una hipertensión mal controlada, fiebre, cualquier infección, el ejercicio físico a las 24 horas previas, insuficiencia cardíaca, una dieta hiperproteica y la contaminación, ya sea hematuria, infección urinaria o vaginal. Esto es debido a que, pues, el principal laboratorio diagnóstico, pues, va a ser la presencia de proteína en orina. Entonces, el paciente que tiene proteína en orina, pues puede ser por una nefropatía diabética o de igual manera puede ser por cualquiera de estos elementos que haya cursado el paciente o que esté cursando, ¿no? Entonces, por eso hay que tener especial cuidado
y como corroborar como la clínica y la historia clínica con nuestros resultados de laboratorio. Siguiente. Entonces, el método principal de diagnóstico pues va a ser el laboratorio de la albúmina en orina, la cual pues el valor en orina en 24 horas normal debe de ser menor a 30 miligramos en 24 horas y se dice que es microalbuminuria ausente. Cuando el valor es de entre 30 a 300 miligramos en 24 horas, estamos hablando de una microalbuminuria. Y ya cuando el valor de albúmina en orina de 24 horas es mayor a 300 miligramos, pues estamos hablando de una macroalbuminuria. Y pues, pues aquí ya, pues ya es una gravedad, ahorita lo vamos a ver. También se usan los valores de tasa de filtrado glomerular o la relación, bueno, aquí vemos la relación albúmina-creatinina, que es la albúmina entre la creatinina sérica. Y también son valores de menos 30 miligramos por gramo o miligramos por milimol. Menor a eso es normal. Cuando la relación es entre 30 a 300, pues va a ser microalbuminuria y mayor a 300, pues va a ser macroalbuminuria. Y en esta tablita también de abajito, también tenemos como lo mismo, pero es en otros datos. Aquí varias fuentes determinan diferentes datos, pero básicamente como que redunda en los mismos datos. Siguiente. Después, pues vamos a sacar la tasa de filtrado glomerular, la cual pues se basa en fórmulas, la cual va a considerar la creatinina, el peso y la edad. Hay tres como fórmulas, que es la de Crockford, MDRD completa y MDRD abreviada. Entonces, le damos clic. Aquí, pues básicamente ya hay páginas de internet, las cuales metemos nada más los datos y nos van a dar la tasa de filtrado glomerular. Aquí está una, le damos. Aquí está el QR. Siguiente. Aquí está otra calculadora para la tasa de filtrado glomerular, que pues también tenemos que poner la creatinina sérica, el sexo, la edad y en qué medida lo estamos poniendo. Siguiente. Y pues estos son los QR que pues nos van a ayudar a acceder a las páginas para tener poder determinar el filtrado glomerular. Siguiente. Y bien, esta tablita primero la saqué de la ADA, la cual pues es la guía de asociación de diabetes, la cual pues relaciona los niveles de albuminuria con la tasa de filtrado glomerular. Entonces, y por otro lado está como un diagramita que me gustó debido a que relaciona de una forma muy visual como la relación de albuminuria con la filtración glomerular y el tiempo, ¿sí? Si bien vemos que en un inicio la filtración glomerular pues está en números verdes, por así decirlo, está adecuada. Y pues hay normoalbuminuria, o sea, no estamos secretando albumina por orina. Pero conforme pasa el tiempo, vemos cómo inicia con microalbuminuria, después macroalbuminuria. Y conforme progresa, el filtrado glomerular va descendiendo,
Si vemos, es como una relación inversa. Cuando la albúmina en orina aumenta, la filtración glomerular, pues significa que va decayendo. Entonces es importante saber que tanto la incidencia como la velocidad de progresión depende del control de la glicemia y de otros factores de riesgo como es la hipertensión arterial, el sobrepeso, tabaquismo, ingesta proteica y dislipidemias, además pues de otros factores genéticos. Se dice que los pacientes con pobre control metabólico evolucionan hacia la insuficiencia renal en un lapso de 10 a 20 años. Y una vez que se presenta la macroalbuminuria, la filtración glomerular va a disminuir de 10 a 12 milímetros por minuto por año. Y 2/3 de los pacientes portadores de nefropatía diabética van a fallecer por enfermedad cardiovascular antes de requerir un tratamiento de diálisis, que ahorita vamos a ver un poquito eso. Pero, por ejemplo, en la tablita vemos que los valores de albuminuria son menores a 30 miligramos por gramo, cuando es normal. Moderadamente aumentada de 3 a 29 miligramos por milmol. Y severamente aumentada, pues mayor a 300 miligramos por gramo. En el eje de las Y está la tasa de filtrado glomerular, en la cual pues mayor o igual a 90 pues va a ser normal o alta. De 60 a 89 va a ser levemente disminuida. De 45 a 59 va a ser levemente o moderadamente disminuida. De 30 a 44, moderadamente a gravemente disminuida. De 15 a 29, gravemente disminuida. Y menos de 15, pues ya se considera una insuficiencia renal. Y de acuerdo como en qué grado se encuentra nuestro paciente, pues va a ser el riesgo que va a tener y la forma de cribado o de manejo que le vamos a dar. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una albuminuria normal y una tasa de filtrado glomerular normal, pues el manejo, pues el riesgo es bajo y el manejo pues va a ser seguimiento una vez al año, si mucho, y pues no va a haber un riesgo de que nuestro paciente tenga enfermedad renal crónica, que son como los cuadritos verdes. Pero, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una tasa de filtrado glomerular disminuida a menos 15 y una macroalbuminuria, o pues está en números rojos, en lugares rojos, entonces va a tener que tratar y derivar y se va a tener que llevar manejo cada 4 meses o pues sí, o de forma más seguida para manejar de forma adecuada a nuestro paciente y evitar que la enfermedad renal progrese de una forma tan aguda. Entonces, pues este cuadro está muy interesante porque nos ayuda a determinar conforme a la albuminuria y conforme a la tasa de filtrado glomerular, pues en qué grado se encuentra nuestro paciente de gravedad de afectación renal y el manejo que le debemos dar. Siguiente. Y bueno, como veíamos ahorita, pues hay muchos elementos que confluyen y que hacen como que todo genere pues una lesión renal en la nefropatía diabética. Entonces, pues se dice que muchas veces la albuminuria y la tasa de filtrado glomerular pues son laboratorios un poco tardados, o sea, que ya cuando hay un daño severo es cuando se ven afectados.
Entonces se ha buscado como determinar diferentes biomarcadores en laboratorio que nos puedan ayudar a determinar una lesión más temprana y no esperarnos hasta que haya macroalbuminuria y todo esto, ¿no? Y entre esos está el glicano 5, que es una molécula de lesión renal del túbulo proximal. También de la nefrina, que es una lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos. La podocina, que es una LFA-BP. La transferrina, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Pero pues es importante saber o determinar que pues no, pues aún están en estudio, aún están como determinándose su grado de sensibilidad y especificidad de estos marcadores y además pues obviamente como nuevos y diferentes pues obviamente no están como en nuestros sectores de salud. Entonces pues por lo pronto nos tendremos que acoplar un poquito a pedir la albuminuria y a pedir la creatinina en sangre para sacar la tasa de filtrado glomerular y hacer todo eso. Siguiente. Y pues bueno, los estadios de la nefropatía diabética son 5, que son básicamente los que les comentaba al inicio, de la progresión de la nefropatía. Entonces, en el estadio 1 se presenta al momento del diagnóstico con diabetes mellitus. Las características, pues es que es una hiperfiltración glomerular y el estimado de filtración glomerular incrementada en diabetes mellitus 1 y 2. La albuminuria puede estar presente en forma episódica y reversible con control glucémico. Y pues básicamente la presión arterial en diabetes mellitus 1 va a estar normal y en la diabetes mellitus 2 normal o incrementada un poco. En el estadio 2, pues son los primeros 5 años. Aquí pues va a haber un engrosamiento de la membrana basal y expansión del mesangio. El estimado de filtrado glomerular pues va a estar normal. Y la albuminuria puede estar presente en forma episódica y reversible con control glucémico. Y la presión arterial pues va a estar igual que en el estadio anterior. Ya en el estadio 3, de 6 a 15 años, va a haber una microalbuminuria, va a haber un filtrado glomerular normal o disminuido en relación a su basal. La albuminuria va a estar entre 30 a 300 miligramos día. Y la presión arterial aquí ya se va a ver un poquito incrementada en diabetes mellitus 1 y normal o incrementada en la diabetes mellitus 2. En el estadio 4, pues ya va a ser de entre los 15 a 25 años después del diagnóstico. Aquí ya va a haber macroalbuminuria. El filtrado glomerular va a estar normal o disminuido y en descenso progresivo. Y la albuminuria pues va a ser mayor a 300 miligramos día. Y aquí ya va a haber hipertensión. Y finalmente en el estadio 5, que es de 25 a 30 años, pues va a haber una insuficiencia renal terminal. El filtrado glomerular va a ser de 0 a 10 mililitros minuto. La albuminuria pues va disminuyendo y presión arterial pues va a ser elevada. Entonces aquí pues obviamente es un estimado, pero es importante saber que, por ejemplo, aquí hay pacientes con diabetes que saben o que son diagnosticados mucho tiempo después de lo que realmente tienen. Entonces, pues estos periodos son muy, muy, muy cortos porque podemos encontrar pacientes que ya van en un estadio 3, un estadio 4 y pues obviamente creemos que tienen 25, 30 años, pero en realidad pues ya tienen
nada más 5 años, ¿no? Para que lleguen a una insuficiencia renal terminal. Entonces, por eso hay que hacer un diagnóstico temprano de pacientes con diabetes para prevenir, pues, esta nefropatía diabética en su máximo, pues sí, en su máximo y que los años, pues, se alarguen un poco más. Siguiente. Bueno, como diagnóstico de diferencial, pues tenemos que sospechar siempre de una nefropatía no diabética y se han descrito en pacientes diabéticos de tipo 2 en los que se sospechó clínicamente de nefropatía diabética. Pues se puede, uno de los diagnósticos diferenciales es la nefropatía membranosa, otro es la glomerulosclerosis segmentaria focal. Otro diagnóstico que puede también confundirnos un poquito sería la nefritis intersticial aguda. Otro sería la glomerulonefritis posinfecciosa y finalmente la nefropatía por IgA. Entonces, pues hay que tener cuidado y pues tener esto en cuenta. Y bueno, el abordaje pues va a ser básicamente igual, pero no, se va a diferenciar un poquito entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Debido a que en la diabetes tipo 1, como los diagnósticos son más oportunos o menos tardíos, pues el abordaje se va a iniciar después del diagnóstico, se va a realizar, se va a hacer un manejo o estudios cada año, pero después de los 5 años de haberse diagnosticado. Y en la diabetes tipo 2 se va a hacer anual este cribado, pero desde el momento del diagnóstico, debido pues a que muchas veces lo que les comentaba son diagnosticados de forma muy tardía, entonces hay que tener cuidado desde ya. Entonces, si el abordaje es, o sea, si se hace los estudios y hay la prueba es positiva para albuminuria, pues se da tratamiento inmediato, ¿no? Pero, en cambio, si la prueba de albuminuria es negativa y la tasa de filtrado glomerular pues está adecuado, pues hay que evaluar si existe macroalbuminuria. Si sale positivo, pues hay que repetir 2 veces en 3 a 6 meses. Y si sale positiva en dos de 3 pruebas, pues hay que dar tratamiento. En cambio, si no hay microalbuminuria y todo sale bien, pues tenemos que repetir el mismo procedimiento al año. Entonces, el manejo va a ser anual, a menos de que las pruebas salgan positivas, pues hay que manejarlo de forma más cercana y con lapsos de tiempo más corto. Siguiente. Y bueno, el tratamiento se va a enfocar básicamente en tratar como lo que dañó el riñón, lo que causó la nefropatía diabética, que fueron pues los procesos inflamatorios, los procesos metabólicos como la hiperglicemia y los cambios en la hemodinamia y pues en el estado glomerular, que pues son básicamente producidos por la hipertensión. Y entre los tratamientos pues están los IECAS, los ARA2, los calcio antagonistas, no dihidropiridínicos, los inhibidores CGLT2, los antagonistas del receptor endotelina 1 o ERA y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides no esteroideos, que es el ARM. También para el proceso de inflamación, pues están los inhibidores CGLT2, los agonistas GLP1 y pues otra vez los ARM esteroideos, no esteroideos, perdón, y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Y para los metabólicos, pues están los inhibidores CGLT2, los agonistas GLP-1 y otros agentes antihiperglicémicos, pues como la metformina, la insulina y todo esto. Siguiente. Entonces, pues el manejo va a ser un tamizaje para la nefropatía diabética, que, como ya les he mencionado, pues utilizar creatinina y la relación albúmina-creatinina en orina al azar. Y en caso de ser positivo, hay que dar un estadiaje y seguimiento, y de ser negativo, tamizaje renal anual según criterio médico. Y importante, pues hacer un cambio en los estilos de vida, ¿sí? Una dieta saludable, actividad física, mantener un peso adecuado y evitar pues el tabaco, el alcohol, todos los factores de riesgos asociados. Y bueno, de primera línea de terapia pues va a ser inhibición del sistema renina-angiotensina con dosis máximas toleradas de IECAS o ARAS, ARA2. También CGLT2, iniciar si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 20, y metformina si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 30. Y las estatinas para disminuir pues el riesgo cardiovascular. También pues vamos a dar terapia adicional que va a ser basada en el riesgo de nuestro paciente, que pues van a ser los agonistas del receptor GLP-1 para lograr los objetivos del control metabólico, agonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo si la relación albúmina-creatinina es mayor a 30 miligramos por gramo y el potasio normal, los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos y o diuréticos si se desea optimizar el control de la presión arterial, y agentes antiplaquetarios en caso de enfermedad cardiovascular o aterosclerótica. Por último, también el ezetimibe o etil-icosapent según el riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o dislipidemia. Siguiente. Y bueno, pues esto es todo por nuestra parte. Somos el equipo de guardianes de la orina. Y pues la importancia de la nefropatía diabética se basa básicamente en conocer la fisiopatología y dar tratamiento y manejo a partir de eso. No hay un tratamiento como estricto para la nefropatía diabética, pero sabemos que el final o el último estadio, pues el tratamiento es la diálisis, y nosotros, pues lo que queremos evitar es que nuestro paciente llegue a esas condiciones. Por ende, pues tenemos que dar un manejo adecuado, oportuno, y pues incentivar a nuestros pacientes diabéticos que viven con diabetes, que tengan un mejor estilo de vida, que optimicen y que se atiendan de forma oportuna. Gracias. Ahí tenemos lo que es la película Interestelar. Entonces les voy a platicar un poquito sobre ella. Pues tenemos que los principales datos, pues va a ser que es un género de ciencia ficción. Se estrenó el 7 de noviembre de 2014 y el director es Christopher Nolan, perdón. Y pues va a ser la productora de la Warner Bros. Entonces, pues como pequeño resumen, pues sabemos que pues es una película muy famosa, que nos va a hablar de una catástrofe de lo que es la humanidad. Entonces, en esta catástrofe de la humanidad se debe a que la Tierra fue excesivamente contaminada. Esto es un dato curioso, real, que esto pasó en el Dust Bowl a 1930. Entonces, bueno, continuando, tenemos que, pues esta catástrofe lo que va a hacer, pues es que son tormentas de tierra. Entonces, lo que va a dificultar un poquito la vivienda en el planeta. Entonces, esta película, pues para que entiendan lo que es el contexto, pues habla de un padre y de sus hijos.
que pues viven en una granja, de Cooper y de Murphy y de Tom, que son los tres principales, junto con su abuelo, Donald. Entonces ellos, lo que hacen es, pues vivir a pesar de estas tormentas de tierra. Lo que es Cooper, Cooper es un astronauta, digo, uno de la Fuerza Aérea retirado. Entonces lo que va a pasar es que a través de lo que van viviendo día a día, hay anomalías gravitatorias. Entonces esto lo lleva a un complejo de la NASA, donde la NASA estaba con un equipo intentando encontrar un planeta en que la humanidad pueda vivir, pero esto a secreto. Entonces, cuando Cooper llega a esta instalación, lo que hacen es que lo reclutan. Entonces, al momento, pues ellos antes, 50 años antes, habían mandado a 12 astronautas, ya que había aparecido un agujero de gusano. Luego les explico cómo funcionan los agujeros de gusano, que principalmente para que lo que conozcan, pues es que nos lleva de un espacio a otro. De un punto del espacio nos lleva a otro sin cruzar esa larga distancia, sino a una corta distancia. Entonces, lo que va a pasar con ese agujero de gusanos hace 50 años es que encontraron 12 planetas habitables para esta catástrofe que estaban teniendo. Entonces, lo que hicieron fue mandar a 12 astronautas, lo cual al día de hoy ellos encontraron que 3 eran habitables. Entonces, por lo cual mandan a un equipo de 4 astronautas, incluidos ellos Cooper, Amalia Brandt, Rombly y un navegante. Esto es relevante ya que también mandan lo que son robots, porque pues varios de esos robots ya estaban en desuso, entonces pues lo que usan es para navegar, ¿no? Que STARS, uno de los importantes. Pero bueno, ya al momento de que están ellos viajando al agujero de gusano que se encuentra en Saturno, eh, ellos ven estas escenas de lo que son anomalías gravitatorias. Mira, de una vez les voy a presentar aquí, pues son los varios de lo que son los astronautas. Aquí tenemos a Cooper, a lo que es Amalia Brandt, al Doctor Mann, que es uno de los 12 que les digo que fue caminando en los 12 planetas, uno de los habitables, el profesor Brandt, que es el papá de Amelia, y uno de los que convenció a Cooper, Donald el abuelo, Rombly y Doyle, y los hijos de Cooper. Bueno, ya aquí en las experiencias de las curiosidades, como les iba platicando, pues tenemos la experiencia de interpretar astronautas de estos actores, ¿no? Lo que caracteriza a Christopher Nolan es que no, este, él no finge nada. Estas escenas de lo que fue de los astronautas lo hicieron reales, no lo hicieron con CGI, entonces eso se caracteriza, ¿no? Por lo que hacer Christopher Nolan. Y comenta que pues muchas veces Nolan también en lo que era la cabina del cohete, pues les proyectaba lo que era imágenes del espacio en tiempo real para que ellos pensaran que genuinamente estaban en el espacio. Luego tenemos las tormentas de polvo en lo que es el pueblo de la Tierra, ¿no? Antes de que salgan, como les platicaba. Esto les digo, fue inspirada en las tormentas de polvo del Dust Bowl en 1930 de Estados Unidos. Para esto, Christopher Nolan renta todo un pueblo y usa polvo biodegradable para lo que son estas escenas, y todo este pospueblo fue inundado con polvo biodegradable. Y pues todo esto tiene una base científica. Como les decía, pues esto fueron viajando al espacio. Continuando con eso, llegan a 3 planetas habitables, lo cual uno está muy cerca de un hoyo negro o un agujero negro, que es el llamado Gargantúa. Entonces,
Este agujero negro, pues lo que sabemos de la teoría de la relatividad es que a gran masa más frena el tiempo. Entonces, Cooper, aquí, pues aquí está la foto que tenemos aquí abajo, tiene aproximadamente 34 años y su hija de 10 años, si no me equivoco. Entonces, esto al acercarse más al planeta va a frenar más su tiempo o va a pasar más lento. Entonces, todas estas bases científicas fueron reales por el físico Kip Thorne, si no me equivoco, que puso dos reglas, que nada podía violar las leyes físicas conocidas y las especulaciones debían a partir de esas teorías reales. Este agujero de gusano fue teórico, o sea, lo estuvieron renderizando casi lo doble de la producción. Si bien creo recuerdo, la producción tardó 6 meses. El renderizado del puro agujero negro tardó casi más de un año en puro CGI. Este agujero de gusano, digo, el hoyo negro, se parece mucho a uno que ya hemos descubierto actualmente. Entonces, todo esto fue con asesorías, ¿no? Y como les mencionaba, pues Nolan le gustaba hacer lo más real posible. Entonces, en la granja de Cooper, pues había maíz, porque era lo único que podían plantar para comer. Entonces, plantó más de 500 acres de lo que fue maíz. En lo que fueron usando en el contexto de cinematografía fue pues el mayor uso de cámaras IMAX, ya que todas estas cámaras pues eran un prototipo y se adaptaron previos al rodaje. Y estas decisiones garantizaron la espectacularidad del reestreno en lo que son las salas, ¿no? De lo encargado de lo que fue la banda sonora fue Hans Zimmer, que él lo único que tenía es que primero hicieron el soundtrack y luego ya hicieron la película. Entonces, Nolan lo que le encargó fue una música o una banda sonora basada en un padre y su hija, que esto es el arco en el que se construye todo esto. Y pues Nolan no maneja a Kubrick del Space Odyssey. Eh, Uno de los robots, como les platicaba, que fue fundamental para la película, fue TARS, que fue a partir diseñado de un objeto real. Y ya una de las últimas curiosidades que vamos a tener de la película es que el póster contiene un mensaje oculto en binario que va a escribirse como The End of the Tierra o el fin de la Tierra. Ya para finalizar pues, nuestra perla cultural, pues tenemos que pues esta obra Interestelar se la recomiendo mucho, es de mis películas favoritas. Es una película muy padre. Digo, no les platiqué mucho porque vale la pena completamente si no la han visto, pues verla. Y esto no solo es pues una obra cinematográfica, va a ser una fusión pues entre lo que es desde la ciencia real y la filosofía humana. Más aparte de su producción, pues involucró muchos riesgos en lo que fue la innovación de la tecnología, ¿no? Y pues asesorarse altamente con científicos. Ya claro, al final de la película, pues le tienen que dar un giro en lo que es la ciencia ficción, ¿no? Pero de la mayor parte de la película, pues está basada en lo que se tenía en el momento. Y pues eso ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.